Dios los bendiga. Otro día, otro domingo más para adorar al Señor Jesús. Estamos aquí para adorarle, glorificarle y honrarle a su nombre. Es un placer estar con ustedes en sus casitas y poder llevar el mensaje tan importante que es el Evangelio de Jesús. Hoy estaremos en la parte número 3 del libro de Éxodos y hemos estado viendo Éxodos a través de los lentes de la palabra de Dios, qué es lo que quiere decir y qué es lo que nos tiene preparado el Señor en estas escrituras. La semana pasada estuvimos viendo seguir no es fácil y antepasada estuvimos viendo el partir no es fácil. Pero antes de seguir con lo que es la predicación, vamos a dar unos cuantos anuncios que todos los domingos los doy y es un recordatorio para todos los hermanos y hermanas que nos están viendo en línea. Estamos ya presentes, tenemos los servicios en vivo y al aire libre todavía, días preciosos. O están invitados aquellos que nos están viendo por medio de YouTube, están invitados a venir al servicio. A las 2 de la tarde estamos teniendo los servicios. Una de las cosas también que quiero anunciarles para junio 15, esperamos estar ya dentro del edificio. Vamos a estar completamente ya todos para adorar y hacer todo lo que hacíamos antes de la pandemia. Entonces están invitados para junio 15. Esperamos ya estar dentro de los edificios. También recordarles que estamos orando por ustedes y por aquellos que se quedaron en casita, también estamos orando por ustedes. Los lunes tenemos oración. Están invitados cada lunes de 6:30 a 8 en el cuarto 205 en el edificio pequeño donde tenemos los servicios al lado. Ahí es donde tenemos los servicios, los lunes de 6:30 a 8. Y también tenemos miércoles, estudios bíblicos. Vienen siendo cada miércoles de 6:30 a 8. Y estamos yendo a través del libro de Filipenses. Están invitados para aquellos que quieran venir y quieran adorar y quieran crecer más en las cosas de nuestro amado Salvador. Y creo que es importante que sigamos creciendo, que sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Dicho eso, quiero recordarles que seguimos en la serie y que para la semana que viene estaremos viendo la misma serie que es Éxodos parte 4, y creo que va a ser algo importante que estemos viendo esta serie y estemos viendo lo que se llama ahora la serie de hoy se llama ¿Por qué estoy llamado a ser sacerdote? Y vamos a estar hablando este domingo y la siguiente semana sobre del sacerdocio, que es algo importante y que debemos de entender. Pero la semana pasada, como dije, estuvimos hablando de seguir no es fácil. Claro que no es fácil. El seguir adelante, el seguir y ser un líder, porque yo creo una cosa, que cada uno de nosotros somos líderes. Líderes en la escuela, o líderes en la casa, líderes en el trabajo, líderes con otras personas. Creo que tenemos la influencia, porque así Dios nos ha llamado. Vayan y hagan discípulos de mí, Él dice. Entonces, creo que todos somos líderes, en una manera, de un sentido u otro somos líderes. Pero creo también que no es fácil de seguir, y lo podemos entender. La vida es difícil, los momentos que estamos viendo son difíciles, y muchas veces la carne no quiere hacer lo que el Espíritu manda, entonces es difícil. Si no ha mirado el mensaje, seguir no es fácil, puede mirarlo en la plataforma que tenemos de YouTube para que ustedes puedan mirarlo. Y también miramos 2 semanas atrás que comenzamos este estudio de Éxodos, la partida no es fácil. Y claro que no era fácil. Cuando estamos en un lugar que hemos estado tanto tiempo, salir de esos lugares es un poco difícil. Y lo miramos con el pueblo de Israel, que era difícil para ellos salir del lugar de donde estaban. Pero viendo eso, quiero que vayamos a Éxodos, porque vamos a entrar en lo que es la palabra de Dios y lo que Dios dice del sacerdocio. Ahí en su casita, abra su palabra. Vamos a Éxodos capítulo 19, versículo 1 hasta el 20. Va a ser un poco de escrituras, no se duerma, esté con los ojos abiertos, atento a escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces yo le invito para que usted vaya a Éxodos y miramos el capítulo 19 del versículo 1 hasta el 20. Y vamos a mirar el llamado que tiene el Señor para el pueblo de Israel, que podemos mirar y podemos sacar varias cosas de ahí, principios y cómo aplicarlos a nuestra vida también. Vamos a estar viendo pasajes que nos van a ayudar a poder entender cómo ser esos sacerdotes que Dios nos ha llamado. Amén. Vamos a entrar. Éxodos capítulo 19,
versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y campó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni tocáis su mano, porque seré apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Versículo 14 dice así, y descendió Moisés al monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, estar preparados, estar preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Qué impactante. Vamos a orar, mi hermano, ahí donde está en su casita. Vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios. Amén. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la potestad. Hoy miramos a través de estas escrituras de Éxodo, de un libro que ha sido tan importante en la vida de todo cristiano y toda persona que lo lee, Señor. Porque aquí nos demuestras y nos enseñas tu poder y tu misericordia y tu compasión y tu santidad y quién eres tú, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, pidiendo, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu hermosa y preciosa voz a través de las Escrituras, Señor. Te pedimos, Señor, para el oyente, que todo lo que se diga sea para la edificación de sus almas, para la edificación de ellos, Señor. A mí ayúdame a ser fiel con tu hermosa y preciosa palabra, que no le quitas ni le pongas, Señor, sino que todo lo que diga sea para la edificación de tu cuerpo y para darte gloria y honra y potestad a ti, Señor, porque te la mereces. Eres un Dios vivo, poderoso y misericordioso.
Hoy en este día, día del Señor, venimos a ti, Señor, dándote gracias por esta hermosa escritura, Señor, que vamos a estar viendo y por qué nos has llamado. Es un privilegio, un honor, Señor, que nos llames y que nos llames no solamente hijos, pero también sacerdotes para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Y en sus caritas dicen, amén. Dios es bueno. Miramos aquí claramente en esta escritura cómo el pueblo de Israel está preparándose para ser sacerdotes. Ahora ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver con nosotros eso? Bueno, tiene que ver mucho. Como hemos dicho anteriormente en todos estos estudios, hemos dicho claramente que son las sombras de lo que debe venir. Miramos aquí que Moisés trae al pueblo ante el monte para que primero se tiene que santificar. Hay un proceso grandemente aquí. Y iban a ser sacerdotes. Una de las cosas que podemos mirar es que los sacerdotes eran escogidos. Déjame decirte una cosa. Tú no viniste a Dios y dijiste, yo quiero ser sacerdote o yo quiero ser cristiano. No, Dios te escogió. Si tú miras las escrituras, claramente aquí nos dice que el Señor dijo que apartara a su pueblo y que le dijera que iban a ser sacerdotes. ¿Quién escogió? El Señor escogió. El Señor habló. El Señor dijo. No uno. Y ese es un privilegio. Déjame decirle una cosa, mi hermano. No solamente eso. Es un privilegio porque Él nos llamó. El Dios Todopoderoso del universo, aquel que nos crió, aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo, nos llamó para ser sacerdotes de Él. Y vamos a ver más adelante qué más dice eso. Pero creo aquí que es importante que podamos mirar que Moisés está ante el Señor. Y el Señor, vamos a leer un poquito de las Escrituras en el versículo 3 y dice así, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. ¿Escucharon? El pueblo de Israel no hizo nada. Sí, el Señor aquí no dijo, quiero que hagan esto y luego lo sacó. No, Él primero los tomó, los cubrió, los llevó, los llamó y luego les dice, esto es lo que tienes que hacer. Sí, Dios es un Dios de amor y de misericordia en el Viejo Testamento también. Y luego dice en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escucha lo que dice Jehová, lo que dice Dios. Dios le está diciendo, si tú guardas mis mandamientos, si tú guardas lo que yo te he dicho, si tú pones atención en lo que te hablo, tú vas a ser un tesoro preciado para mí. Déjeme decirle una cosa. Dios quería que Israel fuera su tesoro preciado. Pero ¿sabe qué? Fallaron. Como muchos nosotros fallamos hoy en estos tiempos. Y lo estuvimos viendo estos dos sermones atrás. Miramos que el pueblo de Israel falló, que el pueblo de Israel hizo tantas cosas y miramos que Dios nos sigue perdonando. Pero aquí miramos algo que me impacta a mí, que muchas veces nosotros no ponemos atención. Dice que Él es dueño de todo lo que hay en la tierra. Él es dueño de todo. Él es dueño de usted y de mí. Y eso es algo muy importante. Creo que nosotros como cristianos debemos de entender eso, que Él es dueño nuestro, que nosotros somos de Él, que nosotros debemos de servirle a Él. Luego dice en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estamos viendo que aquí les llama a ser santos, aquí les llama a ser una nación de sacerdotes. Y vosotros me seréis un reino. Esta es una palabra tan impactante que Pedro la usa y lo vamos a estar viendo más adelante, que vamos a acampar en Pedro más adelante y creo que vamos a seguir con la semana pasada, la semana que viene con esta Pedro. Pero aquí dice algo bien importante. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes. Déjenme decir una cosa, no solamente sacerdotes, sino sacerdotes reales, porque esa palabra también la usa Pedro en su epístola.
Entonces estamos viendo que aquí Dios los usa y Dios quiere usarlos. Y miramos claramente que Dios le llama al pueblo de Israel para que ellos sean un pueblo escogido. Ahora, déjenme decirle otra cosa. En el capítulo 20 miramos la respuesta del pueblo de Dios, porque escuchan la voz de Dios. Y esto es impactante. Ahora, una de las cosas que estamos viendo aquí en estas escrituras, que Dios baja, desciende, y dice la palabra de Dios que está arriba del monte Sinaí y está humeando, y que tiembla todo. Hay uno de los salmos que dice, cuando Dios habla, sus montañas se vuelven como wax, se derriten ante Él. Esa es la presencia de Dios. Y es algo impactante. Miren lo que dice Éxodo 20, 18, dice esto. Todo el pueblo observaba, y lo voy a leer del Éxodo 20, 18 hasta el 21, que me encanta lo que dice aquí. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo al pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Escuchan? Ahí Dios revela su santidad, su justicia, quién es Él. Y ellos tenían temor porque habían mirado la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y eso a mí me impacta. Porque cuántos de nosotros hemos faltado el respeto ya a nuestro Señor, a nuestro amado, aquel que nos redimió, nos compró. Y no estoy hablando de un temor que corremos, no, un temor de que decimos de respeto, un temor de que sabemos que Él es nuestro Creador. Y dice así, versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Miramos qué impactante, qué hermoso en Éxodo cuando Moisés, y miramos un cuadro de Cristo Jesús ahí. Miramos un cuadro de Cristo Jesús exactamente. Jesús va ante el Padre como sumo sacerdote y aboga por nosotros. Y nos prueba al Señor también a nosotros. Y miramos aquí a Moisés, un tipo de Cristo que va en la presencia de Dios para abogar por nosotros. Miramos que Él recibe ahí en Sinaí los 10 mandamientos. Ahora vamos a mirar aquí los dos lugares de la diferencia en el Nuevo y el Viejo Testamento. El sacerdocio levítico y el sacerdocio del Nuevo Pacto. En el Levítico, y miramos que dice esto, se registra en Éxodo 40. En el capítulo 40 miramos un poco de restricción. Pocos son los que son del sacerdocio. Y miramos que nomás era una tribu, era la tribu de Levi. Pero aquí está abierto en Mateo 27, 51. Miramos claramente que el sacerdocio ahora se abre a todos los que vienen a Cristo Jesús. Mira lo que dice Mateo 27, 51. Y vamos a leerlo para escuchar lo que nos dice el Señor a través de su hermosa y preciosa palabra. Mateo 27, 51 dice así. Dice la palabra de Dios así. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Estamos viendo que cuando Cristo entra al templo, cuando Cristo es crucificado y cuando entrega su vida, el templo queda abierto. Era restringido en Éxodo capítulo 40, era solamente para los sacerdotes, era solamente para los levitas, pero ahora miramos en Mateo 27, 51, que el acceso a nosotros se nos ha dado a todos aquellos que venimos a Cristo Jesús. Miramos que la santidad en Levíticos capítulo 1, versículo 10, tiene que ser para el pueblo de Israel,
y ahora miramos también para los sacerdotes, ahora miramos que es para todo el que viene a Cristo en Primera de Pedro, lo miramos en Primera de Pedro, la santidad para todos los que somos cristianos. También miramos que el sumo sacerdote es Moisés, que entra en la presencia de Dios, lo miramos que cuando va al monte, y acá miramos que el sumo sacerdote nuestro es Jesús en Hebreos capítulo 4. También miramos que el sacrificio de los animales en el libro de Levíticos, pero ahora acá miramos en el Nuevo Testamento que los sacrificios, vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante, los sacrificios somos nosotros en Romanos capítulo 12, que nos dice que seamos como sacrificios vivos, y vamos a estar viendo más detalladamente eso. También miramos que la bendición nos da el Señor en Números 6, 22 a 27, que ustedes la ponen en su casa, y miramos que la bendición también es para todos aquellos que vienen a Dios en Proverbios 18, 21. Claramente estamos mirando las diferencias entre el Viejo y el Nuevo Testamento, que vienen siendo transferidas, que vienen siendo puestas, imputadas por Cristo Jesús en nuestras vidas. Su justicia viene a ponerse en nosotros. Miramos su juicio y reconciliación en Deuteronomios 17, 9 al 11, y en Corintios capítulo 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, miramos la reconciliación, juicio y reconciliación en Cristo Jesús. Claramente lo miramos en el Viejo Testamento. Miramos todas estas cosas que nos deja saber el Señor. Amén. Creo que es importante que podamos entender que por qué es que quedó corto el sacerdocio levítico, por qué es que ya no seguía adelante, porque empezaron a hacer rituales, era exterior, no interior, y lo que hicieron ellos, se fueron más a la religiosidad, se hicieron religiosos y se olvidaron sus corazones lejos del Señor, hacían tantos rituales, pecaban, y el libro de Romanos nos lo dice también. El libro de Romanos nos dice: tú que dices que eres maestro de la ley, dices no hurtes y hurtas, tú que dices esto y esto y esto y lo otro y haces esto. Entonces miramos que falló la ley completamente, no la pudieron cumplir, pero creo que también era un espejo, sí, como dice el libro de Romanos, un espejo para que miraran que no podían cumplirla, que solamente a través de Dios podían seguir adelante. No hay otra manera. Los sacerdotes, tanto como los sacerdotes en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, miramos que todos por gracia de Dios. No hay nada más. Lo miramos del comienzo. Lo miramos en Éxodo capítulo 19, donde miramos que el Señor dice claramente que Él los sacó de la tierra de Egipto y los escogió. Y dijo: si ustedes escuchan atentamente mi voz, serán mi preciado tesoro. Miramos claramente que estas personas que salieron de Egipto, Dios tuvo misericordia de ellos, amor, compasión de ellos, y los escogió para que fueran un sacerdocio para Dios. Jesús cumplió todo. Y es la realidad. En el Viejo Testamento miramos que no se puede cumplir. No se cumplió la ley. Ninguno. Todos la quebrantaron. Y hasta ahorita todos la quebrantamos. Pero para la gloria y la honra de nuestro amado Salvador Jesucristo, Él la cumplió por nosotros. Sí, Jesús, cuando vino y los 33 años que estuvo aquí, Él lo que hizo, cumplió toda la ley. Toda. La Biblia dice que no vino a quitarla, sino vino a cumplirla. ¿Y por qué vino a cumplirla? Porque vino a cumplirla para cuando Él muriera, hubo un intercambio entre usted, yo y Jesús. Hubo un intercambio. Nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras impurezas, nuestras maldades fueron puestas, imputadas en Cristo Jesús. Y su justicia, su santidad, su manera de vivir, todo fue imputado en nosotros. Y por eso es que podemos venir ante la presencia de Dios. Pero lo acabamos de leer en Mateo capítulo 27, versículo 51, donde dice que cuando Cristo Jesús entregó su vida, el templo la cortina fue rasgada. Y era una cortina pesadísima que separaba a lo que es el sumo sacerdote, que entraba una vez al año a sacrificar sacrificios para Dios por todo el pueblo. Entonces miramos que en ese momento que queda esa cortina cortada, rompida, rota, ya no necesitamos más sacrificio, solamente fue el sacrificio de Cristo Jesús que hizo perfecto todo. Y eso es impactante. Amén.
Miremos lo que dice Cristo Jesús a través de las Escrituras. En Mateo, vamos a Mateo capítulo 15, versículo 1 hasta el 20. Yo sé que es un poquito largo, pero vamos a mirar lo que nos dice Jesús. Y le pido que vaya a Mateo capítulo 15, versículo 1 hasta el 20. Dice esto. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Escucharon lo que está aconteciendo aquí? Tradiciones. ¿Sí? ¿Por qué es que no servía? ¿Por qué es que no estaba funcionando? Porque ellos estaban viendo lo de afuera y no lo de adentro. Querían seguir rituales. Ellos pensaban que por obras, por lo que estaban haciendo, iban a entrar al reino de Dios. Y estaban equivocados. Lo miramos en la vida de Pablo. Pablo decía, y lo miramos en Filipenses, si no han estado en el estudio, en el libro de Filipenses nos dice claramente que en el libro de Filipenses dice claramente que Pablo, siendo un hebreo de hebreos, lo que hace es, lo que hace es que, siendo fariseo de fariseos, hebreo y de la tribu de Benjamín, y dice él, yo soy fariseo de fariseos, dice, y todo lo que había completado y lo que había hecho, quedaba atrás. Quedaba atrás. Porque él sabía que por todo lo que había cumplido, no podía entrar en el reino de Dios. Sino es por medio de Cristo Jesús. Por medio de lo que él hizo en la cruz. Y aquí miramos que los religiosos vienen a Jesús y le dicen, ¿por qué es que tus discípulos no hacen esto? Qué impactante, ¿no? Miramos que hay muchas personas que nos vamos a la pura religiosidad. Pensamos que por hacer tantas cosas vamos a entrar al reino de Dios y no es así. La Biblia declara claramente que es por las obras y la persona de Cristo Jesús que entramos al reino, por lo que Él hizo, por su sacrificio en la cruz. Y dice así en la palabra de Dios, sigue diciendo Mateo capítulo 15, dice en el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Miraron lo que está aconteciendo? Jesús les deja saber, ustedes han puesto muchas tradiciones y así han invalidado lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y luego sigue diciendo esto, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas sus corazones están lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, oír y entender, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no planta mi Padre celestial será desraigada. Déjame parar ahí un momento y dejarles saber, me impacta esto, porque Jesús, Él no se preocupó por ofender, se preocupó para que vinieran al arrepentimiento. Déjenme decirles una cosa, cuando Jesús está hablando aquí y está diciendo todas estas cosas, ¿ustedes creen que el Señor no estaba en su corazón triste porque sabía que ellos habían dejado al verdadero Dios y se habían puesto en doctrinas de hombres y costumbres y tradiciones? Él los estaba llamando al arrepentimiento. A la misma vez los estaba juzgando, les estaba diciendo que estaban mal, pero a la misma vez Él quería que sus corazones se voltearan. Yo lo creo con todo mi corazón. Claramente aquí, Él lo dijo. ¿Cuántas veces les he hablado o cuántas veces los he querido a cubrir como la gallina cubre sus polluelos si ustedes no quisieron? El corazón de Jesús quería que reconocieran, el corazón de Jesús quería que reconocieran que eran pecadores y que necesitaban un Salvador.
Jesús lo dijo en Marcos capítulo 1, dice, yo he venido para dar el evangelio, para esto he venido, para llevar las buenas noticias. ¿Cuáles son? Que Cristo Jesús es nuestro Rey, que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que Cristo Jesús es nuestro Dios, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores y vino a sanar a los enfermos. ¿Qué estoy hablando? ¿Sanos físicamente? Bueno, claro que sí, yo creo en los milagros y en lo que hace Dios, pero espiritualmente. Lo principal es lo espiritual. Mi hermano, mi hermana, créame, primero es lo espiritual. Imagínese, por eso Jesús dijo, ¿qué ganaría el hombre si obtuviera todo el mundo y perdiera su alma? Lo de afuera no es lo principal, es lo de adentro. Ahora, no me quiero salir del tema, estamos hablando del sumo de sacerdotes y Dios nos ha llamado sacerdotes, pero estamos viendo que no servía el sistema que ellos estaban usando porque empezaron a alejarse más de Dios y se hicieron religiosos y se hicieron orgullosos. Y luego dice esto en el versículo, seguimos, porque si no me voy a alargar, dice esto, versículo 14, dejándolos son ciegos, guiados, son guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Jesús dice claramente, lo que está mal es el corazón de ellos, y está diciéndoselo, dejándolo saber a los fariseos. Ustedes quieren hacer rituales, pero fíjense más profundamente. Y es lo que hacía Jesús, como una lupa. Si saben lo que hace la lupa magnifica más, o miras más profundo, o miras más bien las letras. Si no puedes ver bien mis lentes, por ejemplo, me ayudan a que se enfoque mejor mi vista y pueda mirar. Y Jesús le estaba dejando saber a los sacerdotes que lo que estaban haciendo no era correcto, a los fariseos, que no estaba correcto, que nomás estaban guiando por tradiciones y por leyes que ni siquiera había puesto el Señor. Pero miramos aquí que claro que Jesús viene para traer una nueva pacto. Es lo que nos dice en la palabra de Dios, en la cena del Señor. Él les dice, ¿se acuerdan de la cena del Señor? Que están sentados los discípulos y les dice, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y que cada primer domingo celebramos la comunión, ¿se acuerdan? Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y luego dice que tomó la copa y se la dio a los discípulos y les dijo, esta es mi sangre de nueva alianza, nuevo pacto. Jesús es el que hizo todo para nosotros. Ese es el sacrificio verdadero. Y la ley la cumplió totalmente Jesús, como dije temprano. Miren lo que nos dice Hebreos, capítulo 8, del 8 al 11. Me encanta lo que dice Hebreos, porque nos deja saber que una cosa tan importante. Porque reprendiendo dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre sus corazones las escribiré, y será a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo 12, porque será propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13, fíjense lo que dice. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero.
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Miraron? Aquí el libro de Hebreos está dejando saber a los hebreos, porque este libro, si ustedes saben, el libro de Hebreos es dirigido a quién lo tienen en el nombre, a los hebreos, porque muchos de los hebreos querían seguir las tradiciones, las leyes, todos los rituales, seguir sacrificando, y el libro de Hebreos le dice, ya no es así. Ahora tenemos un nuevo sacrificio, y ese sacrificio es Cristo Jesús. Y lo miramos a través de Hebreos. Hebreos empieza a decir que Jesús es mejor que Abraham. Jesús es mejor que Moisés. Entonces, deja saber al pueblo hebreo quién era Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el Cordero perfecto. Jesús es el mediador de todo hombre. Jesús es nuestro Salvador. Y lo podemos mirar a través de las Escrituras. Y el nuevo pacto que viene era Cristo Jesús, que derramó su sangre por usted y por mí. Es impactante lo que podemos mirar aquí. Podemos mirar que Cristo Jesús, por su gracia y su misericordia, nos ha salvado y nos ha limpiado. Miremos lo que nos dice Pedro, porque estamos viendo lo que es, por qué nos ha llamado al sacerdocio. Ahora, déjeme decirle un poquito del Viejo Testamento. El Viejo Testamento, miramos que el pueblo de Dios fue llamado un tesoro, ¿no? Y que era para dar gloria y honra a su nombre entre todas las naciones. El propósito que tenían ellos era de que con sus vestiduras y sus maneras y rituales que estaban haciendo, las leyes que estaban siguiendo, era para que los demás los identificaran y miraran que en verdad eran algo diferente, que no siguieran lo que son las cosas del mundo, los pecados, porque lo miramos ahí. Estamos viendo claramente que tenían que santificarse, vivir una vida en justicia, vivir una vida como debe de ser. Entonces miramos que el pueblo de Dios, Israel, debería de haber vivido en una manera de santidad y de justicia diferente al resto del mundo, y que notaran que en verdad Dios habitaba en medio de ese pueblo, iban a ser bendecidos, prosperados, guiados, y Dios les daba la batalla. Si ustedes han leído el Viejo Testamento, miramos varias veces que Dios les dio las batallas, Dios los guió con mano fuerte, y eso es impactante. Pero ahora miramos claramente que Dios, como leímos en Mateo 27, capítulo 27, versículo 51, que el acceso ahora es para todos nosotros, aquellos que hemos venido a creer en Cristo Jesús, y podamos mirar el sacerdocio. El sacerdocio en el Viejo Testamento y el sacerdocio ahora en el Nuevo Testamento. Miramos que casi es lo mismo. Casi. ¿Escucharon? Casi. Ahora hay acceso a todos aquellos que vienen a Cristo Jesús. El propósito de aquellos era traer a aquellos a Dios. Se hicieron muchos. Y si ustedes lo miran en la palabra de Dios, hubo muchos proselitas, hubo muchos que se convirtieron al judaísmo, muchos que vinieron, y la verdad, la realidad, Dios quería que todas las naciones lo reconocieran como Dios verdadero. El sacerdocio era para aquellos traer los pecados del pueblo, traer al pueblo unido ante el Señor. Lo miramos ante Moisés. Moisés, ¿qué es lo que hizo? Subió al monte para traer al pueblo de Dios ante Dios. Y eso es el sacerdocio. El sacerdocio era traer a las personas. Ahora vamos a mirar lo que nos dice Pedro en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el 12. Vamos a leer ahí, y creo que se nos está yendo el tiempo y lo vamos a seguir viendo la semana que viene esto, porque es impactante. Esto es lo que nos dice Pedro en el capítulo 2, de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4 hasta el 12. Acercándoos a Él. Está hablando de Jesús. Está hablando de que nos acerquemos a Jesús. Y dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¡Qué impactante Escritura! Déjeme decirle una cosa.
Todos nosotros, y está hablando de Cristo Jesús, Él es la piedra angular, y todos los que estamos en Cristo Jesús no seremos avergonzados. Y créame que va a llegar un momento que muchos estarán avergonzados, aquellos que no quisieron tener nada con la piedra angular, con Cristo Jesús. No nomás en esta vida, sino en la vida venidera, en la vida eterna. Van a estar decepcionados, van a estar avergonzados, van a estar pasando un mal tiempo, sabiendo y reconociendo que lo que habían pensado y lo que habían hecho no era lo correcto. Que lo correcto era Cristo. Como dice la palabra de Dios en Filipenses, que toda rodilla, que toda boca confesará y toda rodilla se doblará, que Cristo Jesús es el Señor. Y sigue diciendo aquí en en Pedro, dice esto: para vosotros pues, los que creéis, Él es preciosa. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Escúchenme bien. La Biblia aquí está diciendo que para aquellos que no recibieron a Cristo Jesús ha sido una piedra de ángulo, y la que viene y que trata de golpear o de tratar de remover esa piedra va a quedar destruido. Yo lo creo con todo mi corazón, pero dice aquí, versículo 8, dice, y piedra de tropiezo, escucharon, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación y considerar vuestras buenas obras. Qué impactante. No, aquí miramos que Dios nos muestra ahora en el Nuevo Testamento que usted y yo venimos a ser sacerdotes del Señor Jesús. Venimos a ser sacerdotes por medio de lo que Él hizo. Él es la piedra angular. Déjeme decir una cosa, estas escrituras a mí me impactan porque Dios me muestra aquí su misericordia y su amor, su compasión por nosotros. Es un privilegio y un honor de que Dios nos escoja a mí y a usted para ser sacerdotes. Y no cualquier sacerdote, mi hermano, déjeme decir una cosa, de la realeza. La palabra de Dios nos dice ahí claramente, el apóstol Pablo, que dice él esto, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, ¿escucharon? Real sacerdocio, nación santa. Ahora venimos a ser unos sacerdotes reales, de un palacio y del palacio de Dios. Déjeme decirle una cosa, mi hermano. Y como sacerdotes tenemos una tarea que hacer. No es nomás de venir al Señor y decir, somos hijos tuyos, nos has comprado y venimos a la iglesia y adoramos. Sí, eso es importante, lo vamos a estar viendo para la semana que viene. Es importante, la adoración es importante en lo que hacemos, porque como sacerdotes venimos a dar sacrificios vivos ante el Señor. Y aquí un sacerdote en el Viejo Testamento, como lo vamos a mirar para la siguiente semana, en el Nuevo Testamento traemos también sacrificios para Dios. En el Viejo Testamento el sacerdote traía sacrificios por el pueblo y también traía sacrificios por él mismo, pecados que no eran quitados. Pero ahora que somos hijos de Dios y que hemos venido por la sangre del Cordero, hemos venido a ser comprados por Cristo Jesús, hemos sido limpiados, nuestros pecados han sido removidos totalmente. No tapados, sino removidos. Ya no están por la sangre del Cordero, porque la vida de Cristo fue imputada en nuestras vidas y nuestras vidas fueron imputadas en Cristo Jesús. Por eso en la cruz la ira del Padre fue sobre el Hijo, porque Él se hizo ofrenda por nuestro pecado, sacrificio por nuestro pecado. Cuando Dios miró a Jesús, miró el pecado de nosotros, miró toda la maldad de nosotros. Él cargó con nuestras iniquidades, dice la palabra de Dios. Él cargó con todo.
Mi hermano, mi hermana, si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es tiempo que lo haga. Déjeme decir una cosa, usted y yo hemos sido ser llamados a ser sacerdotes. Y Dios quiere que lo hagamos. Si no lo ha hecho, hágalo, mi hermano. Para la siguiente semana estaremos viendo más detalladamente estas escrituras de Pedro, enfocándonos en Éxodos, pero viendo a Pedro de cerca, que nos dice. Yo le pido en esta mañana que usted le pida al Señor, Señor, como sacerdote, como persona que te sirvo, ayúdame a servirte con un corazón puro y sincero. Mire, mi hermano, la Biblia aquí nos dice, en el Viejo Testamento tenían que llevar un ritual, tenían que llevar una purificación. ¿Usted cree que eso pasó? No. También nosotros tenemos que llevar una purificación, y esa purificación y ese ritual, que se puede decir como ritual, es venimos a Cristo y debemos de contener nuestras vidas, debemos de mantener nuestras vidas ante Cristo y vivir una vida en santidad. Vamos a estar hablando más de eso, pero vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Y la siguiente semana estaremos en en Primera de Pedro, capítulo 2, y estaremos viendo el sacerdocio y estaremos viendo el sacrificio. Déjenme recordarles, sacerdocio levítico, ¿ok? Fueron pocos los que fueron registrados y lo podemos mirar en Éxodo 40. Sacerdocio del nuevo pacto fue abierto para todos nosotros. Es un privilegio y un honor de que usted y yo podamos ser sacerdotes. Déjeme decir otra cosa, que nuestras vidas deben ser un sacrificio para Dios. Y lo dije que es en Romanos 12, que lo vamos a estar viendo un poquito adelante. Levíticos dice claramente en el capítulo 1 al 10 cómo deben de guardarse y ser santos para el Señor. Y en Primera de Pedro nos dice claramente que somos un pueblo santo. Eso quiere decir lo mismo, que debemos de guardarnos para Dios. Y miramos que el sumo sacerdote era Moisés, un cuadro de Cristo Jesús. Ahora tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que aboga por nosotros. Y también miramos en el libro de Levíticos los sacrificios que tenían que hacer con los animales. Pero ahora ya no usamos animales porque el sacrificio perfecto es Cristo Jesús. Ahora nosotros como sacerdotes, venimos y traemos sacrificio también a Dios. No como usted piensa de animales, o como muchas personas piensan. Sacrificios de amor, sacrificios de adoración, sacrificios de nuestro cuerpo vivo, es lo que dice en Romanos, que vamos a estar viendo. Sí, el sacrificio en Romanos del Nuevo Testamento es que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Somos bendecidos en Cristo Jesús. La Biblia declara en Efesios que somos bendecidos grandemente. Pero ¿para qué nos sirven esas bendiciones? Para la siguiente semana lo miraremos. Vamos a orarle al Señor. Incline su rostro donde está y vamos a darle gracias. Amén. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la potestad a ti, Señor. Hoy miramos un poco de lo que es el sacerdocio en el libro de Éxodos y podemos mirar un poco en el libro de Pedro, en la primera carta, cómo un pueblo debe de comportarse. Para la siguiente semana, Señor, vendremos a escudriñar más tu hermosa y preciosa palabra para poder seguir conociéndote y sabiendo lo que quieres de nuestras vidas, Señor. Hoy venimos, Señor, con un sacrificio de labios, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 13. Así venimos, Señor, adorándote y escuchando tu palabra, Señor. Te damos gracias en verdad. Hoy en este tiempo, en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder entender claramente el sacerdocio que nos has dado. Que debemos de vivir en santidad. Un sacerdote vivía en santidad. Un sacerdote traía a las personas a ti, Señor. Un sacerdote hacía lo justo. Un sacerdote continuamente buscaba tu rostro. Leía las escrituras, estudiaba. Y así hoy, Señor, ayúdanos como sacerdotes, cada uno de nosotros, que nos pongas esa convicción, que vengamos y busquemos tu justicia, tu santidad,
tu misericordia, tu compasión, que leamos tu palabra, Señor, que actuemos y que hagamos lo que nos dice tu palabra, como nos dice tu palabra. No solamente somos sacerdotes, pero somos embajadores tuyos, Señor. Y como embajadores te representamos a ti, Señor. Te damos gracias y perdónanos, Padre, porque muchas veces no hacemos lo que es correcto. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en sus casitas dicen amén. Los espero para el siguiente domingo y seguiremos en esta serie y en lo que es el sacerdocio. Bendiciones. Hasta el próximo domingo. Hasta luego.